Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Nuestro verso. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En estos dos últimos versos, mis hermanos, que acabamos de leer, parece que nuestro escritor está repitiendo algo que ya ha dicho en versos pasados y que por supuesto también ya hemos escuchado. Pero aquí lo que nuestro escritor está haciendo es una aplicación personal con el propósito de demostrar que Melquisedec es más honorable, es más digno, es mayor, es excelente que Leví. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, si usted ha escuchado lo que acabamos de leer, no sé si a usted también esto le parezca una declaración algo extraña, muy extraña. Extraña porque, primero que nada, esta afirmación declara que Leví pagó los diezmos a Melquisedec. Pero lo que es cierto, mis hermanos, jamás Leví dio a Melquisedec personalmente los diezmos. Y de hecho, este evento que se está citando entre Abraham y Melquisedec sucedió 100 años antes de la aparición de Leví, de su nacimiento. Así que nuestro escritor, al hacer esta afirmación, aquellos judíos que estaban escuchando este mensaje de primera mano, pudieron haberse preguntado, pudieron haber argumentado contra él. Momento, ¿qué es lo que estás diciendo? Leví pagó los diezmos a Melquisedec, pero esto sucede, o sea, Leví ni siquiera había nacido para entonces. Pero nuestro escritor, sabiendo de lo que está hablando y procurando evitar alguna argumentación, responde, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Lo que nuestro escritor está diciendo es que Leví, quien ni siquiera había nacido, pagó los diezmos, pero lo hizo a través de Abraham. Y en el verso 10 se extiende un poco más el cómo de este asunto, porque aún estaba, ¿quién? Leví, en los lomos, o sea, en las entrañas de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. A Leví, mis hermanos, les es contado este acto. ¿Por qué? Porque su padre lo hizo. Esto es muy importante. Es muy importante, mis hermanos, observar que la escritura, al decir llevó sobre sus lomos, está diciendo que Abraham, quien tenía la promesa, llevaba sobre sí la responsabilidad de representar a todas las personas que saldrían de él. No solamente Isaac, su hijo directo, sino también Jacob, su nieto. Y no solamente Isaac y su nieto Jacob, sino también ahora su bisnieto Leví, de quien está hablando nuestro pasaje. Cuando Dios se paró y llamó a Abraham, hizo un pacto con él. Pero ojo, mis hermanos, no solamente Dios estaba haciendo un pacto con Abraham,
sino que especialmente Dios lo estaba haciendo con toda la posteridad de Abraham. Dios se propuso hacer en Abraham como un nuevo fundamento, donde él edificaría una casa nueva de creyentes. Y así todas las ramificaciones de este árbol genealógico que se encuentren con Abraham, de acuerdo a la fe, serían bendecidos. Tendrían a Dios como su Dios, serían un pueblo especial de Dios. Así que mis hermanos, Abraham, al saber esto, con gozo, con fe, aceptó todo lo que Dios le prometió a él, pero especialmente a su descendencia. Y ojo, mis hermanos, con lo que estamos hablando aquí. Miren, Dios a Abraham le prometió en Génesis 15:5 que de él saldrían multitud de naciones. Dios le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le hizo saber a Abraham la innumerable cantidad de hijos que de él saldrían. Y Abraham se gozó en esta promesa, la creyó. Sin embargo, mis hermanos, Abraham jamás vio con sus ojos físicos todas estas generaciones que saldrían de él, las cuales Dios le prometió. Además, allí mismo Dios le prometió a Abraham que él poseería la tierra de Canaán. Nuevamente, Abraham se goza y cree en la promesa de Dios. Sin embargo, mis hermanos, personalmente Abraham nunca disfrutó de los beneficios de la tierra, sino que fueron su descendencia quienes 400 años después la disfrutaron y tomaron posesión de ella. Después de la muerte de Abraham, Dios habló a Jacob, nieto de Abraham, para seguir extendiendo sobre él esta misma promesa. Y ahora a Jacob le decía, de ti saldrán naciones y reyes. En Génesis 35:11 le dijo, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Pero Jacob, mis hermanos, nunca miró reyes, nunca fundó naciones, ni las conoció, sino que Dios se tomó cientos de años para cumplir lo que le prometió. Abraham ya había recibido diversas promesas, y aún, mis hermanos, cuando nunca las disfrutó personalmente, se gozó en confiar en Dios, se gozó y dispuso su corazón para obedecer, consciente de que lo que estaba haciendo lo hacía con una visión en su posteridad, en los hijos que saldrían de él. Él, como un representante de toda su posteridad, llevó con alegría la responsabilidad sobre sus lomos. En Génesis 22:18, el Señor le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que, mis hermanos, de acuerdo al propósito de Dios a través de Abraham, al voltear a nuestro verso, entendemos que este acto de Abraham, entregar los diezmos a Melquisedec, es un acto más de obediencia, es un acto más que demuestra la inferioridad que Abraham hace en nombre de su posteridad y especialmente de Leví. Y si de Leví, entonces de todos los sacerdotes que salieron de Leví. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Ahora, mis hermanos, antes de seguir adelante, me gustaría que por un momento consideremos la actitud y motivación de Abraham al obedecer. Cuando observo a Abraham, mis hermanos, gozándose en las promesas de Dios, promesas que nunca disfrutaría terrenalmente, podemos observar la clase de corazón que gobernaba Abraham. Un corazón humilde,
Un corazón sencillo que no era controlado por el egoísmo, sino que se gozó en la esperanza de que sus hijos y los hijos de sus hijos disfrutarían de los beneficios que Dios le estaba prometiendo a él, aun cuando eso significaba que él no lo vería, no lo disfrutaría. Cuando observo a Abraham, mis hermanos, gozándose en las promesas de Dios, promesas que nunca disfrutaría terrenalmente, vemos que encontraba motivación para seguir adelante en obediencia, para seguir creyendo en Dios, porque sabía que Dios le bendecería, no a él, sino a su generación. Les daría a sus futuras generaciones todo cuanto él estaba prometiendo. Abraham no pensó, ¿qué caso tiene entonces si no las voy a disfrutar yo? Sino generaciones 300, 400 años después. O sea, yo ya ni asunto tengo en esto. Señor, ¿qué caso tiene? Si moriré mucho antes de que esto sea una realidad, ¿de qué me servirá? Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, mis hermanos, él no las disfrutó. ¿Pero por qué se gozaba Abraham? ¿Por qué seguía motivado? ¿Por qué seguía obedeciendo? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, si supieran que Dios no les recompensará nada de sus buenos actos de obediencia, estarían dispuestos a seguir? Tal vez muchos de ustedes obedecen al Señor con el deseo de ser recompensados de aquí a mañana. Pero ¿qué si como Abraham, que tuvieran la certeza de que ustedes, todas esas hermosas promesas de parte de Dios, no las van a disfrutar ustedes? Tal vez muchos de ustedes deberían considerar al padre Abraham y aprender de él. Pues tal vez más de uno, mis hermanos, se está centrando tanto en poder disfrutar los beneficios del presente. Usted póngale nombre, ¿qué es lo que te está robando todo el tiempo? Que tal vez por un corazón controlado por el orgullo en el aquí y ahora no se ha puesto a pensar en proveer para el bienestar futuro de sus hijos y todas sus generaciones que vengan después de ellos. O lo que es mejor, ocuparse en las necesidades espirituales de sus hijos, que seguramente les guardarán en el futuro, y no solo a ellos, sino también a los nietos y a los hijos de sus nietos. Tal vez alguno o alguna que aún ni siquiera tiene hijos, ni esposa o esposo, cree que no es momento para pensar en esto. Y hoy está ocupándose en asuntos egoístas. Está haciendo cosas que le gustan mucho, que le causan placer ahora, pero que no tienen ninguna relevancia, ningún provecho para el futuro. Quizás otros están dejando seducir hoy por ciertas prácticas aparentemente inocentes y que están bajo control. Pero la verdad es que serán muy destructivas para sus hijos el día de mañana, aun cuando hoy no los tenga. Así muchos, mis hermanos, en su juventud, quienes aún no tenían hijos, fueron hombres y mujeres egoístas que jamás pensaron en nadie más. Se entregaron a los placeres de este mundo, a los placeres del momento. Trajeron mucho mal sobre sus cuerpos, trajeron mucho mal sobre sus padres, sobre sus madres. Y especialmente sobre sus hijos. Hijos que hoy, en lugar de disfrutar una vida digna y con esperanza, viven con muchas precariedades, gracias a las malas decisiones de sus padres. Y lo que es peor, mis hermanos, en las conciencias de estos nuevos hijos, existe una aceptación para repetir lo que sus padres hicieron. Al observar el ejemplo de Abraham, mis hermanos, sin lugar a duda tenemos orientaciones, tenemos motivaciones para comenzar a hacer cambios significativos, no para el presente, sino para el día de mañana. Y especialmente esos roles deben de cambiar en cuanto a ser padres y cómo ser madres. Pero ahora, mis hermanos, observemos, después de observar a Abraham, observemos al Señor. Cuando miramos a Dios llevando esas mismas promesas a través de las generaciones de Abraham. Esto es algo muy alentador. Este es un recordatorio a todos nosotros, mis hermanos, hasta dónde puede extenderse el favor de Dios en nuestras generaciones. Un recordatorio asombroso desde hasta dónde puede Dios extender su
recompensas, sus promesas sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los de nuestros hijos. Aun cuando nosotros, mis hermanos, ya hayamos muerto. Aun cuando jamás hayamos tenido la oportunidad de verles, de hablarles en persona. Las promesas de Dios se extienden generación tras generación. Su gracia es mayor, es más rica, es más abundante. Saber esto, mis hermanos, debe ser un poderoso incentivo para continuar orando, no solamente por nosotros, sino especialmente por la salvación de nuestros hijos. Y no de nuestros hijos solamente, sino también de sus futuros nietos, aunque no los tenga. Y no solamente de sus nietos, sino también sus esposos y sus esposas y las familias que saldrían de ellos. Puedes orar aun cuando ni siquiera los conozcas, aun cuando ni siquiera tengas esposo o esposa en este momento. Las promesas de Dios, el trato que Dios dio a Abraham es un recordatorio grandioso del poder trascendental de Dios después de nosotros. Reconocer el poder y la fidelidad trascendental de Dios sobre las generaciones debe motivarte a pedir a Dios después de ti una descendencia piadosa que honre su nombre, que viva para su gloria. Puedes orar que de ti salga un predicador. Señor, levanta un misionero. O por qué no, un gobernante, un juez, un senador que ame tu justicia, que ame tu palabra. Levanta, Señor, uno de mis hijos o de mis nietos. Hazlo, Dios. Es muy esperanzador, mis hermanos, escuchar de mis hermanos, especialmente de mis hermanas, que ellas oran por sus nietos, que ellos oran por los esposos y piden a sus nietas esposos piadosos y a sus nietos esposas piadosas. Es alentador que ellas busquen en Dios, confíen en ese poder trascendental en Dios. Esto me dice a mí que su confianza está en un Dios grande, que trasciende las épocas y que por lo tanto están seguras que Dios puede honrar, puede acordarse de su oración aun cuando han pasado ya 50 años de la muerte del hermano o de la hermana. Y Dios puede acordarse. Esta clase de oraciones me dice que la confianza de estas personas, de estos hermanos, de estas hermanas, está tan bien establecida en Dios que ellas no tienen prisa, sabiendo que Dios podrá responder en su momento. Y quizás levante a Jorgito, el tatara nieto de la hermana que oró por él aún sin conocerle. Y el Señor en esa persona traiga un avivamiento en un mundo en tinieblas. ¿Por qué no? ¿Por qué no orar así? Tenemos una fe en un Dios grande. Cualquiera, mis hermanos de ustedes, hermanas, que me escucha, hermanos, que desee profundamente la gloria de Dios, puede pedir que esto sea dispersada en el mundo a través de uno de tus hijos. Puede decirle, Señor, toma uno de los míos, llénalo de tu espíritu y levántalo como un estandarte de la verdad y que vuelva a multitud de corazones a Cristo. La historia, mis hermanos, es un testigo que nos recuerda que Dios no se olvida de las oraciones. Tenemos grandes hombres que en la historia son un testimonio vivo de esto que estamos hablando. Ahí tenemos a hombres como John Newton, Hudson Taylor, Charles Hodge, Spurgeon, Agustín de Hipona, Moody y aún Timoteo y miles de personas más. Ellos, todos estos grandes hombres, mis hermanos, que nos dejaron un gran legado, tienen algo en común. Todos ellos tuvieron madres y abuelas que oraron por ellos, con muchas lágrimas, con mucho dolor. Estas mujeres vertieron ese gran dicho, ese dicho que dice, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. No, ellas iban adelante de sus hijos, preparando con mucha oración el camino que sus hijos caminarán, y se aferraron con muchos dolores y lágrimas
hasta que en su momento Dios respondió. Y quizás muchas de ellas no lo vieron. Quizás ellas murieron y miraron a sus hijos perdidos, pero ellos murieron aferradas al Señor. ¿Y qué cree? Cuando sus hijos murieron, se encontraron con sus madres y fueron puestos sobre ellas coronas grandiosas del gran legado que hicieron, gracias a la oración de una débil, frágil, atareada mujer de casa, sin amigas, que le gustaría tomarse fotos como todas aquellas en Facebook y tener reuniones sociales y que les hablen. Ellas son diferentes. Ellas han dedicado su vida a la causa de Cristo. Entonces, mis hermanos, reconocer esta conexión entre nosotros con nuestras futuras generaciones, tanto para bien o para mal, pone sobre nuestras espaldas un mayor peso de responsabilidad al andar en la vida cristiana, mis hermanos. Andar apáticamente, andar aletargado espiritualmente está mucho más en juego de lo que tú piensas. Sí, me perderé de muchas cosas. Hay más que perder. El predicador Kevin DeYoung dijo: el hombre que pretende ser cristiano sin la iglesia se dispara a sí mismo en el pie, sí. Dispara a sus hijos en la pierna y dispara a sus nietos en el corazón. No puede ser tan duro, mis hermanos, para caminar así, sabiendo que sobre ti reposa sobre tus lomos, tal y como lo fue en Abraham. Tu descendencia está tan ligada a muchas de tus acciones de esta mañana, de estos días. No puedes amarles tanto como para no importarte. No puedes amarles tampoco para no importarte esto. Así que, mis hermanos, cuando Dios dio su promesa a Abraham, Dios contemplaba no solamente a Abraham, sino también a Isaac, su hijo. Y no solo a Isaac, sino también a Jacob, al nieto de Abraham. Y no solo al nieto, sino también a su bisnieto Leví. Y aún muchos más allá, los cuales no les alcanzó la vida a Abraham para conocerlos, para ver hasta dónde se extiende la promesa que Dios le prometió. Volvamos a nuestro pasaje y, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también su bisnieto, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas, en los lomos de su padre. Esto, mis hermanos, que mencionamos y que se menciona en nuestro pasaje, es posible gracias a ese sistema representativo en el cual todos nosotros nos encontramos entretejidos como humanidad. Por este sistema representativo en el que vivimos, me refiero a ese diseño en el cual Dios nos condicionó, nos relacionó como raza humana desde el principio. Y es solo, mis hermanos, dentro de este sistema que Dios puede hacer un pacto con Abraham, siendo Abraham como un representante de toda su posteridad. Porque en Abraham todos sus hijos estaban interconectados. Tal sistema representativo, mis hermanos, se nos dio a conocer por primera vez en el principio con Adán. Adán fue puesto como un representante federal de todas las generaciones. Y como todos bien sabemos, mis hermanos, en el principio Dios, dentro de este sistema representativo, hizo un pacto con Adán. Este pacto consistía básicamente que en su obediencia a todas las generaciones que salieran después de él, las cuales él ni siquiera aún conocía y que yacían en sus lomos hasta este momento, disfrutarían del más grande y perpetuo estado de felicidad en el paraíso como recompensa. Pero si por otra parte Adán quebrantaba este pacto por medio de la desobediencia, no solamente él, sino que también sus hijos y los hijos de sus hijos, sus nietos, junto con todas las generaciones futuras que de él saldrían, llevarían sobre sus cuerpos, llevarían sobre sus almas la desobediencia de su padre Adán. Así que es por esta razón, mis hermanos, que cuando Adán desobedeció, la sentencia de la cual fue advertido no solo cayó sobre él, sino que inmediatamente recayó sobre todos.
empezando con su esposa. Y así esta pena siguió extendiéndose por todas las generaciones hasta el día de hoy, con sus hijos, con sus nietos. En Génesis 3:16 a la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, mis hermanos, esta sentencia vemos que hasta el día de hoy sigue extendiéndose sobre todas las mujeres a la hora de dar luz. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. Y debido, mis hermanos, a que como humanidad estamos interconectados desde el principio, este estado caído prevalece, corrompiendo generación tras generación. No importa si alguno de ellos quieren irse a lo alto de una montaña o quieren irse a una isla remota y escondida. Dentro de sus corazones llevan este virus mortal, este virus moral de pecado, heredado desde Adán. Entonces, mis hermanos, sin lugar a dudas, esta interconectividad común que se reconoce en nuestro pasaje es un profundo misterio. Pero aun cuando lo sea, mis hermanos, este sistema representativo es generalmente aceptado en la esfera de lo natural. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿por qué hay mayor honra en apellidarse Kennedy que en apellidarse Salinas? ¿Por qué hay mayor honra para un nieto llevar estos apellidos cuando él quizás no hizo nada? Gracias a este sistema en el cual estamos condicionados como humanos. Los padres involucrados en toda clase de delitos, escándalos, libertinajes, demandas legales, traen mucha deshonra, traen mucha vergüenza a los hijos, aun cuando ellos mismos jamás cometieron ninguno de estos actos. ¿Por qué? Los padres que en sus años de fuerza y vigor tuvieron mucho éxito en sus negocios, hoy los hijos pueden disfrutar legalmente de todas las posesiones y riquezas de los padres, aun cuando ellos jamás las produjeron. ¿Por qué? Por este sistema, mis hermanos, en el que nos encontramos. Aún la ley natural de la vida lo reconoce. Recuerdo cuando estaba en mis días de estudiante en la universidad, todos nosotros teníamos una pregunta constante: ¿por qué cada vez que se acerca el cobro de las inscripciones, creo que ya no sucede hoy para los que están estudiando en la universidad, pero ¿por qué cada vez que se acerca el cobro de las inscripciones preguntan: ¿hay algún hijo de ejidatario aquí? ¿Por qué cada vez que van a hacernos algún cobro nos preguntábamos nuevamente? ¿Por qué nos preguntan que si hay hijos de ejidatarios? Ya sea una inscripción, ya sea un cobro, ya sea una salida, un viaje, un paseo. ¿Por qué preguntan constantemente que si hay un ejidatario? Hacíamos la pregunta y ellos decían: porque ellos tienen derecho a participar de un porcentaje, una beca. Porque ellos en esto no están exentos de hacer pago alguno. Entonces la queja fue ahora peor. En vez de pregunta, ahora era queja. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? La respuesta fue simple: porque los ejidatarios, padres de estos alumnos, donaron el terreno, dijeron. En ese tiempo era Cesúes, y los padres donaron el terreno. Así que lo que los padres dieron, pues dijeron, es como si ellos hubieran tomado de la herencia de los hijos, la donaron a otra institución. Entonces, lo menos que puede hacer la institución, decían, es no cobrarles a los hijos, pues tomaron de lo suyo para beneficio de otros. Entonces, mis hermanos, con estos ejemplos encontrados aún en las leyes de la vida, podemos tener un acercamiento de lo que está sucediendo en nuestro pasaje. Así que este sistema representativo de la humanidad diseñado por Dios hace posible que en Abraham, Leví haya pagado los diezmos a Melquisedec, aun cuando él nunca pagó los diezmos.
Y así, como con este acto representativo de la inferioridad de Abraham ante Melquisedec, se reconoce también que todos sus descendientes serían menores a Melquisedec, pero especialmente su propósito es mostrar que también Leví, cabeza de todos los sacerdotes de Israel, también lo era. Y si Leví lo era, entonces todos, sin excepción, todos los que salieron de él. Así que mis hermanos, en Hebreos 7, del 9 al 10, nuestro escritor está diciendo esto mismo, pero de una forma que solo un judío podría entender y discernir estas palabras, el peso de estas palabras. Por eso él dice, y por decirle así, o sea, todo esto que les he dicho, por decirlo de esta manera, a Abraham pagó el diezmo también. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre. Ahora, antes de cerrar, mis hermanos, con nuestro mensaje, consideremos una dificultad que surge de nuestro texto. Cuando decimos que por medio de este acto de Abraham se confirma la inferioridad de Leví, juntamente con toda su descendencia, juntamente con todos los demás, ¿se puede decir entonces que en Abraham, Cristo también pagó los diezmos? Ya que Cristo en la Biblia se reconoce ser también de la simiente de Abraham. ¿Quiere decir también entonces que Cristo en Abraham es inferior a Melquisedec? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Si la genealogía, los descendientes de Abraham, que eran representados en su persona, mostró inferioridad ante Melquisedec, entonces quiere decir que los demás lo eran, es correcto. Pagó los diezmos como un acto de obediencia, entonces Leví también pagó los diezmos como un acto de inferioridad. Quiere decir entonces que que Cristo era menor a Melquisedec. Contemplemos, mis hermanos, la sabiduría de Dios en cómo Dios confecciona todas las cosas para su gloria y sin error. Y esto usted ya lo sabe. Cristo no estaba sobre los lomos de Abraham tal y como Leví. Cristo, aunque se dice proceder de Abraham, Cristo no tomó su naturaleza humana por medio del curso natural de procreación. No recibió su naturaleza por medio de la relación íntima entre un hombre y una mujer, como todos los que descendieron de Abraham, sino que fue el Espíritu Santo quien le preparó un cuerpo en el vientre de María, para separarle de la corrupción moral del pecado heredado desde Adán y transferido a todas las generaciones después de él. Por tal razón, mis hermanos, no se puede decir que Abraham estuvo sobre Cristo como un representante. De Abraham se dice ser el padre de todos los que tienen fe, el representante de todos los que son de la fe. Pero debes saber una cosa, la fe no paga por tus pecados, ni la fe es imputada a los creyentes, sino que es la obediencia de Cristo la que es imputada a los hombres por medio de la fe, lo cual esto es mayor. Es el sacrificio de Cristo lo que perdona al pecador, y esto es transferido a todos los de una nueva simiente que fue separada en su nacimiento virginal. Dios crea una nueva creación a partir de todos los que salgan de Cristo. Ahora, así Cristo, como el verdadero y nuevo pacto de Dios con los hombres, es el verdadero poseedor de las promesas, quien nos representa ante Dios y de quien trascienden todos los beneficios de la salvación a los hombres que en él confían. Abraham no es nuestro representante, pero en un sentido como una figura, como una sombra preparada en un tiempo para comunicarnos de un representante mejor y mayor, es que fue formado y es que fue diseñado Abraham. Y es precisamente, mis hermanos, por este sistema representativo que se aborda en nuestro pasaje, que en la gracia de Dios esto fue diseñado para nuestro bien, que ahora Cristo puede presentar una obediencia perfecta en nuestro lugar, aun cuando nosotros nunca pudimos. Y gracias a ello ser recompensado en extremo,
aun cuando nosotros no movimos ni siquiera un dedo para merecerlo, mis hermanos. Gracias a esa forma de gracia que Dios confeccionó la humanidad, es que nosotros podemos entrar y ser aceptados por la obediencia de otro. Y sus actos de obediencia y su humillación y su castigo es tomado como si nosotros lo hubiéramos tomado en Él. Es por este sistema, mis hermanos, representativo, que su sacrificio como sustituto pudo pagar por todos nuestros pecados, y ahora por medio de la fe podemos disfrutar de la paz que trae el perdón de pecados y de todos sus beneficios, aun cuando nosotros jamás pagamos por uno solo de ellos. Así como Leví jamás pagó un centavo a Melquisedec, pero le fue contado como un acto de obediencia. Así nosotros, mis hermanos, somos aceptados delante de Dios porque hemos pagado en Cristo toda nuestra deuda completa. Esta verdad acerca de la representación de Cristo a todos los que son de la fe es el corazón de la Escritura, y ninguno de los aquí presentes, mis hermanos, podrá salvarse en su propio nombre. No puedes hacerlo. ¿Te representa Adán o te representa Cristo? Pero no puedes escapar. ¿Estás en los lomos de Cristo o reposas sobre los lomos de Adán? En Adán todos se pierden. En Cristo todos se salvan. Estar en Adán es muerte, pero estar en Cristo es vida, porque Él ofreció obediencia perfecta en representación de todos los creyentes que vendrían a Él. Mis hermanos, mis hermanas, puedes tener la seguridad en esta mañana, de tal que, de esa forma que así como Leví le fue contado su pago en representación de otro, así cada uno de nosotros, aun cuando no le conocimos, aun cuando esto ha sucedido cientos de años atrás, su obediencia perfecta puede ser imputada a nosotros. Y Dios decir: en Cristo todos ustedes han sido perdonados. En Cristo sus pecados han sido pagados. En Cristo son lavados. Solo a través de Cristo, mis hermanos. Debes de estar seguro. Si ahora tu confianza está en el Señor, o sigues buscando tu propio nombre, tu orgullo, sigue controlándote, sigue gobernándote, y crees que podrás al final del día. Mis hermanos, no podrás. No hay otra forma. En conclusión, al decir nuestro pasaje que Leví pagó los diezmos en Abraham, se nos recuerda que todo cuanto Abraham hizo, lo hizo en representación de los suyos, y lo que hizo, no lo hizo con queja alguna, sino que se gozó y aceptó con alegría que todo el bien que Dios le prometió sería para su descendencia, aun cuando esto significaba que él personalmente no lo disfrutaría. En esto Abraham demostró un corazón humilde, que no era controlado por el orgullo, sino por el bien espiritual de sus futuras generaciones. Pero más allá de observar a Abraham y su buen corazón, podemos llenarnos de esperanza y maravillarnos aún más en Dios, quien asimismo como Abraham extendió el bien de su promesa por cientos de generaciones. Significa que puedo hacerlo también con la nuestra, que puede hacerlo también. Por tal razón, pongamos a nuestros hijos en sus manos, pongamos a nuestros nietos en sus manos, aun cuando ni siquiera los tengamos. Porque en última instancia, este pasaje nos apunta que tenemos en Cristo a uno más grande, a un representante más poderoso delante de Dios, quien puede otorgarnos todos los beneficios de sus promesas, todos los beneficios de la salvación, aun cuando nosotros, mis hermanos, no hicimos nada para merecerlo. Que nuestra esperanza descanse totalmente en este representante. A Dios sea la gloria. Oremos.